Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre, les agradezco de corazón el tiempo que nos dan para ver este programa. Sin embargo, les agradezco no solo por humildemente vernos, sino que porque Nicaragua necesita estar bien informada. Como ya saben, este programa se basa solamente en una ley, y esa es decirle a mi audiencia siempre la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse. Es un acto importantísimo en las redes sociales. Por favor, nadie se da cuenta que son suscriptores de este programa. Es privado y no cuesta un centavo. Bien, muchas gracias si lo hacen. El primer segmento de hoy se titula La ironía de la celebración sandinista, cuando el cínico opresor se viste de libertador. Hay un conocido refrán en Nicaragua que dice así: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. En este 19 de julio, Nicaragua conmemoró el 45 aniversario del supuesto triunfo de la supuesta revolución. Sin embargo, lo que una vez se consideró una revolución que traería libertad, progreso al pueblo, los nicaragüenses no han sentido tal cosa y más bien se ha convertido en una amarga ironía histórica. El régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, herederos de aquella supuesta revolución, celebraron este año comparándose con el gobierno liberal de quien fuera presidente en 79, mi tío Anastasio Somoza Debayle. Pero esta comparación, lejos de favorecerles en realidad para la gente que se prepara, lee, estudia y conoce la historia, revela una verdad incómoda. Y eso no le funciona a los dictadores Ortega Murillo. El hombre de a pie, el típico nicaragüense hoy en día, está en muchísimas peores condiciones que en las que vivía hace 44 años. O 45, pues, porque ya llegamos. Cuando los sandinistas tomaron el poder por las armas en 79, heredaron un país con una de las mejores economías de la región, aún después de 2 años de guerra civil, la cual estaba claramente en crecimiento, con una clase media bien establecida, grande y en crecimiento. La deuda externa de Nicaragua en esa época ascendía a 1.200 millones de dólares, principalmente debido a 2 eventos fuera del control del gobierno. Uno, el terremoto del año 72, y 2, la guerra desde 77 a 79 que importaron los sandinistas con la venia del señor Carter y todos los comunistas o corruptos gobernantes que les ayudaron en votar un gobierno adjunto a la OEA a la fuerza. Se exportaba más de 1.000 millones de dólares en productos y servicios al año de Nicaragua. El ingreso promedio de ese entonces oscilaba arribita de los $1.000 por persona, per cápita, del pueblo en Nicaragua.
el cambio del dólar a Córdoba estaba, por 20 años estuvo al 7 por 1 o más, 20 o más años al 7 por 1, pero debido a la guerra que causó tanto daño, el gobierno devaluó los últimos 8 meses a 10 por 1. Quiero decirles que en esa época no habían remesas, no habían exilados. Ahora tenemos remesas de 4.000 millones o casi 5.000 millones de dólares que entran a Nicaragua de nicaragüenses que están exilados, casi 1.800.000. La Nicaragua de aquel entonces era una Nicaragua que producía muchísimo en granos básicos, ganadería, azúcar, café, etc. Y esa productividad fue bautizada por los centroamericanos como el granero de Centroamérica. Teníamos una capacidad de producción agrícola y exportación de granos básicos increíblemente altos, producidos por el campesinado, que en su gran mayoría eran liberales. El típico almuerzo del hombre de a pie, el hombre de Managua que va a trabajar y tenía que ir a comprar un almuerzo, no pasaba de 3 córdobas el almuerzo, el plato de comida con su fresco. El gobierno del general Somoza, aunque era fuerte, tenía algunos defectos y era un poco autoritario, mantenía total libertades civiles y económicas que permitían el libre desarrollo del país. La única excepción eran las publicaciones que, por la razón de ser opositoras al gobierno, desinformaban y eran bastante amarillistas, calentando los caldos de la población. Ahí el gobierno tenía una censura, solo por los asuntos relacionados con la guerrilla. Hoy, 45 años después, Nicaragua se encuentra siendo el segundo país más pobre en el continente americano, únicamente después de Haití. Como dije, hoy, 45 años después, el ingreso promedio del hombre de a pie está arribita de $2.000 per cápita. En 45 años, así a simple vista, ha subido $1.000. Pero no tomemos eso como una realidad, porque tenemos que meter a esa ecuación factores que los economistas del gobierno no lo quieren meter. Y es que la devaluación que hubo en la operación Berta en los años 80, en la década de los 80, y la hiperinflación de esa época, el verdadero valor adquisitivo de estos $2.000 per cápita en términos reales es un chiste comparado a los $1.000 de 79. Infinitamente muy por abajo de los valores de 79. O sea, la tal revolución no hizo nada más que empobrecer a los nicaragüenses enormemente. Hoy en día, la tasa de cambio arbitrariamente establecida por el Estado está en 36.62 córdobas por dólar. El típico almuerzo del hombre de a pie en Managua, que estaba a 3 córdobas en 79, hoy está en 160 y va ascendiendo casi a diario. La deuda externa pública, o sea, la del Estado, que en aquellos tiempos era de 1.000 millones, ahora está en 9.000 millones. Y esta es la segunda vez que el sandinismo hace esto. En los años 80 igual subió a, no me acuerdo cuánto era, 9.000 o 10.000 o por ahí millones. Todos los gobiernos del 90 al 2006 lograron bajarla a un nivel administrable. Vuelven los sandinistas a subirla a 9.000 millones, y eso sin tomar en cuenta la deuda externa privada de los bancos, que combinadamente suman más de 15.500 millones.
Esa es la carga económica que tienen los nicaragüenses. Las exportaciones de Nicaragua fueron de 6.5 millones, pero importan 9.6 millones, causando un déficit en la balanza de pagos de más de 2.2 millones, mil millones de dólares, que sumados, esta es otra cosa importante, que sumados al déficit fiscal presupuestario, es de más del 25% del presupuesto anual. O sea, Nicaragua colecta en impuestos y qué sé yo, creo que el presupuesto es de 12.500, 12.300 millones de dólares al año, pero solo colecta 9.000 y pico. O sea, hay un déficit como de 2.500 millones o 3.000 millones de dólares entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno percibe. ¿Por qué? Porque la economía está tan desastrosa. Han echado a casi el 25% de la población de Nicaragua vive en el exterior. Esa gente no está produciendo. Entonces, Nicaragua no se benefició con la revolución. No se benefició para nada. En aquellos tiempos no habían exilados y no habían remesas, y aún así no había un déficit fiscal presupuestario. En aquella época, de vez en cuando sí existían legítimos abusos por parte de ciertos miembros del ejército, la Guardia Nacional, los cuales fueron llevados a cabo por abusos de soldados individualmente, y no era algo institucional. O sea, el Estado no le daba órdenes al soldado que fuera a hacerlo. Sin embargo, desde 1979 para acá, la dictadura de los Ortega Murillo ha superado con múltiples creces los abusos de aquellos guardas, mucho peor de lo que hoy en día vemos constantemente. Además, hay paramilitares que se dedican a hacerle daño al pueblo, directamente recibiendo órdenes de los Ortega Murillo. Por ejemplo, en términos de represión política, el gobierno del general Somoza permitía total libertad de prensa, excepto en temas relacionados con la guerrilla. Pero se permitía todo tipo de noticias y expresiones políticas. El periódico de gran circulación, La Prensa, era típico de los periódicos de oposición, que también tenían numerosas, daban todas las noticias, pero el gobierno les detenía todo lo que tenía que ver con la guerrilla. Igual habían radiodifusoras opositoras por docenas. Habían varios canales de televisión. Uno de ellos era independiente, pero no era necesariamente opositor. En aquellos tiempos había libertad de oposición y movilización. El Partido Conservador era el contrapeso del Partido Liberal y tenían sus manifestaciones y todo lo que vos querías. Entonces, si no eran guerrilleros, se les respetaba el derecho básico de la ciudadanía que no fuese de rebelión comunista. Se respetaba todo proceso judicial, incluyendo, esto es algo que tenemos que hacer, incluyendo en contra del gobierno. No existían presos políticos, pero sí habían criminales civiles que en nombre de una supuesta revolución decidían asaltar bancos o, o asesinar a los guardas que custodiaban las sucursales bancarias, secuestraban aviones de líneas aéreas, asesinaban a miembros de la Guardia Nacional a sangre fría, como lo hizo Tomás Borges. Eso no es un esfuerzo de una revolución.
Hoy en día, Ortega Murillo han encarcelado, torturado a miles de inocentes desarmados, seres humanos que simplemente por llevar la bandera de Nicaragua o expresar desacuerdos con la dictadura, los detienen, los vapulean, en algunos casos los echan presos y en otros casos los torturan. Y aquí estamos. Por supuesto, han exilado cientos de miles de opositores sin el debido proceso. Hoy en día habemos más de 1.800.000 exilados desde 1979 hasta el día de hoy, todo causado por el sandinismo. Más de 300 de nosotros hemos sido despatriados. En aquellos tiempos siempre se respetó la iglesia. El gobierno jamás se enfrentó con la iglesia católica o bautista de ningún tipo. Ortega, al contrario, ha perseguido, encarcelado y exilado a sacerdotes, obispos, monjas de la caridad y cientos de organizaciones que le ayudan a la población. Eso jamás se vio en aquellos tiempos. Quizás uno de los temas más discutidos en cuanto a su autenticidad es el asunto de las elecciones. El doctor Pedro Joaquín Chamorro jamás fue un periodista totalmente objetivo, aunque era muy buen periodista. En cuanto a la política nacional se trataba, él tenía su bando opositor en vez de ser un periodista independiente. La prensa siempre demonizó las victorias del Partido Liberal Nacionalista, que era una enorme injusticia, porque si bien es cierto, y yo comprendo que el gobierno tenga ciertas injusticias, si uno quiere decir, en cuanto a las elecciones, tratar mal a la gente, qué sé yo. Eso para mí fue un error del gobierno, pero permitían la oposición sin echar preso a nadie, sin vapulear a nadie para ningún punto. Yo me acuerdo incluso haber hablado con el doctor Chamorro en esa época cuando viajaba con el Partido Conservador y luego con el grupo que formó con Ramiro Sacasa que se llamaba UDEL y viajaban por todo Nicaragua. Yo los vi a ellos viajar y el doctor Ramiro Sacasa era como un miembro de mi familia, era pariente de nosotros por Sacasa, pero más que pariente, su papá y mi papá y él y mi papá eran muy amigos. Luis Somoza en la presidencia, básicamente el hombre de confianza de él era su secretario político, que era el ministro básicamente de la presidencia, el doctor Ramiro Sacasa Guerrero. Y fue él el día 13 de abril del año 77 que llegó a mi casa con el doctor, otro personaje que adoraban en mi familia, eran queridos los dos, el doctor Pedro J. Quintanilla. Y los dos llegaron a la casa de mi mamá y lo único que estábamos ahí en ese tiempo era Bernabé, mi hermano, y yo. Y los hicimos pasar y nos sentamos con ellos en la sala y ellos no tomaban, estábamos tomando té helado y platicando y nos dijeron estas palabras: venimos a expresarles a ustedes, los hijos de nuestro hermano Luis, nuestro respeto y cariño hacia la memoria de tu padre. Y ese señor y don Pedro J. Quintanilla nos contaron por lo menos 1 hora y pico de historias y anécdotas de aquella época. Eso, entre las cosas que nos dijo, era que Pedro Joaquín Chamorro le había dicho a el doctor Sacasa que si algo se sentía él arrepentido era de no haberle agarrado la mano de la amistad a Luis Somoza, porque en vez nos dejó montados con siento mucho decir esta expresión, pues, según Pedro Joaquín Chamorro, con este loco, refiriéndose a mi tío, que era en realidad una injusticia. La realidad del asunto es que los Ortega Murillo se dedican a hostigar
y aterrorizar a inocentes e indefensos seres humanos, quitándoles sus pasaportes, prohibiéndole la entrada a la patria, desterrando a todo opositor, como es el caso de nosotros, los 333, los Ortega Murillo, pero completamente han dejado que el pueblo no pueda moverse libremente. Por ende, para mí, la tal celebración del 19 de julio, por mucha farsa que quieren hacer, han engañado al pueblo completamente, han retrasado a Nicaragua más de 40, 50 años atrás, y lo triste es que un grupo como el sandinismo, que no goza y nunca ha gozado más del 32 al 35% de los votos, hoy en día tiene control total del país. No existe una democracia, ni semidemocracia, ni dicta blanda, ni es una dictadura feroz. Roban tierras, asesinan a los que se les para enfrente, encarcelan y torturan a los opositores en las ciudades y por último tienen la agalla de exportar seres humanos para que manden remesas a Nicaragua. Ese es la tristeza. El famoso grito Ortega y Somoza son la misma cosa. Es un grito inventado por los más cínicos del sandinismo. Los renovadores del MRS, quienes no, en la misma medida, no gozan de seguimiento popular, en la última elección sacaron el 6%, cuando el sandinismo sacó el 37 o 36 o 38%. Y los liberales divididos, las dos partes sumaron por arriba del 55 o 56%. Entonces, típicamente tratan de embarrar lo bueno para decir que ellos, como el dicho, apagar mi candela para que la de ellos brille más. Esa frase no nace en el pueblo, es una frase que inventaron políticos sin arraigo popular que en base de engaños quieren ascender popularmente a través de los rangos democráticos. Recordemos que los renovadores se quisieron robar el liderazgo de las protestas estudiantiles en abril del 18 y ese grito lo inventaron ellos. Mientras la dictadura cancerosa de los Ortega Murillo celebra las falsas victorias, cientos de miles de nicaragüenses dentro del país y en el exilio recuerdan con nostalgia no solo la Nicaragua pre-Ortega, sino que sueñan con algún día vivir en paz y tranquilidad en una democracia capitalista y probablemente liberal en nuestra bella Nicaragua. En este aniversario del desastre sandinista, la verdadera reflexión debe ser sobre cómo Nicaragua puede finalmente romper este ciclo de dictaduras corruptas, caudillistas y autoritarias, de cualquier bando. El futuro del país depende de su capacidad de reconstruirse y reconstruir un sistema verdaderamente democrático que no repita ni los errores del somocismo ni los horrores del orteguismo. Todas las supuestas celebraciones del 19 de julio deberían celebrar un luto nacional por no solo lo que le hicieron a los nicaragüenses desde el 79 para acá, sino la enorme crisis criminal de abril del 18. Todas estas muecas pagadas por los sandinistas para el 19 de julio no han sido más que cortinas de humo para ocultar los enormes fracasos históricos del sandinismo. Nicaragua merece y necesita un nuevo camino, uno que finalmente cumpla con las promesas de libertad y prosperidad por los que tantos nicaragüenses han luchado, sufrido y hasta dejado sus vidas. Con eso vamos a doblar la página
al segmento siguiente, que es muy, muy interesante. Tengo un entusiasmo personal de tener este invitado y le pido disculpas otra vez de antemano por haberles retrasado a mi invitado la grabación de este programa, un problemita técnico. Con nosotros el día de hoy va a estar el doctor Guillermo Belt. Es un doctor en Derecho del Colegio de Abogados de La Habana. Fue profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Villanueva en La Habana. Fue miembro de la Comisión Especial para la Reforma de la Constitución de Cuba en Miami, ya en el exilio, en la Florida. Fue funcionario internacional por décadas de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., la OEA. El doctor Guillermo Belt ha participado en múltiples conferencias regionales e internacionales sobre temas interamericanos. A lo largo de su vida, entre muchas otras funciones, el doctor Belt ha sido asesor de los diversos secretarios generales de la organización. Con ustedes le doy la bienvenida al doctor Guillermo Belt a el programa Una Hora con Álvaro Somoza. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muchas gracias, don Álvaro. Muy generosa su presentación. Le agradezco mucho la invitación a su programa y estoy a su disposición y a la de la audiencia para cualquier comentario que podamos hacer en torno a la tragedia que hoy vive el pueblo nicaragüense. Doctor, muchas gracias. Han pasado más de 5 años desde las últimas expresiones criminales del régimen Ortega Murillo en contra del hombre de a pie, que se ha manifestado en contra del régimen autoritario y dictatorial del sandinismo, sobre todo desde 2018 para acá. A su vez, el exilio ha causado la formación de numerosos grupos opositores, como usted sabe. Aquí nos ha costado llegar a crear una unidad entre los grupos. Entonces, mi pregunta a usted es, ¿cómo ve usted la posibilidad de que estos grupos se unan? Porque hay mucha división con relación al apoyo que estos grupos están tratando de obtener, tanto de la OEA, que ya básicamente es un punto mudo porque el gobierno sandinista se retiró, y los gobiernos individualmente, como los Estados Unidos, España, el Canadá y algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo ve usted la posibilidad de hacer un esfuerzo para unir a estos países o a estos grupos que sean aprobados como una gran unidad opositora a la dictadura sandinista? La unidad de las fuerzas de oposición y de las personas que se oponen a la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua es una necesidad imperiosa, una necesidad urgente, por más de una razón. Se suele hacer referencia a la necesidad de unidad de las diversas plataformas, organizaciones, entidades en que está hoy conformada la gran diáspora y el gran exilio nicaragüense, con base en que la comunidad internacional exige o espera tal unidad.
Yo creo que la necesidad de que se produzca esa unidad va más allá de lo que quiere, sin duda, la comunidad internacional. Yo creo que la unidad es absolutamente indispensable para poder derrocar a la dictadura, para sacar del poder a la dictadura Ortega Murillo, que de eso se trata, en mi opinión. Yo estoy muy consciente, don Álvaro, que en Estados Unidos, traduciendo la palabra derrocar por su equivalente en inglés, que es overthrow, resulta antipático desde el punto de vista político. Estoy muy consciente de ello. Eso no quita que lo que hay que hacer aquí es sacar a una dictadura del poder. Y todos los argumentos que se hagan para evitar esa realidad son argumentos que contribuyen a la permanencia de la dictadura. Porque hay sectores de la oposición, y usted conoce mejor que yo, que de la oposición nicaragüense, por supuesto, que plantean como objetivo de su quehacer lograr las condiciones en esta dictadura para que se celebren elecciones libres. Y eso para mí es una utopía, porque elecciones libres en Nicaragua hoy o mañana o el mes que viene o el año que viene, sin lugar a duda, si son libres, totalmente libres las elecciones, sin duda determinarían la salida de la dictadura, sencillamente porque no puede ganar unas elecciones justas y transparentes. Eso lo saben los dos dictadores mejor que todos nosotros, lo saben perfectamente. No ignoran el rechazo popular enorme que se manifestó visiblemente en las calles de Nicaragua, de toda Nicaragua, pero muy particularmente en las calles de Managua, pero también en otras ciudades, en 2018. Lo vio claramente, allí vio una expresión popular de rechazo, una expresión popular que no fue organizada, por cierto, por ninguno de los dirigentes que hoy están en el exilio. Que yo sepa, que yo haya podido ver, y vi muchos vídeos y vi muchas tomas fotográficas de esas manifestaciones, muchas, diría que todas. No vi en ninguna de ellas a ninguno de los dirigentes que hoy con todo derecho, se proyectan en el exilio. Pero eso fue una manifestación popular espontánea y en todo caso liderada por la juventud nicaragüense, porque no podemos olvidar que en las primeras filas de esas manifestaciones estaban jóvenes nicaragüenses, mujeres y hombres, pero estaba la juventud nicaragüense a la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos ante la comunidad internacional, por llamarle de alguna manera, ante los organismos internacionales, ante los gobiernos de otros países, los gobiernos democráticos, por supuesto, lo que tenemos es un panorama de división en el exilio nicaragüense, en la diáspora nicaragüense, por razones perfectamente atendibles. No solo fáciles de comprender, sino además atendibles, porque es natural que haya diferencia de criterios en cualquier movimiento de carácter democrático. Y la oposición nicaragüense se presenta como un movimiento que aspira, todas las plataformas, todas las entidades y todos los grupos se presentan como aspirantes a una democracia en Nicaragua. Como tales, tienen diferentes enfoques, tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes ideologías políticas. Entonces es natural y normal y de esperar que tengan divisiones por esas razones. Ahora,
El objetivo común es lo que debe congregarlos a todos, no lo que persigue un gobierno extranjero determinado, no lo que persigue una organización cualquiera, sea la OEA, sea Naciones Unidas, sea la Unión Europea. No, 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 no. El objetivo tiene que ser lo que el pueblo nicaragüense manifestó en las calles de Nicaragua en abril de 2018, que no es otra cosa que salga del poder la dictadura. Ese es el único objetivo válido en mi modesta opinión. Y como extranjero que soy, no voy más allá de eso. Doctor, concuerdo con usted que el único objetivo es el que quiere el pueblo y en eso estamos. Le quiero hacer, basado en eso, una pregunta. En base a la historia electoral, porque los números no engañan a nadie, desde 1990, cuando la Contra forzó la mano al sandinismo de sostener unas elecciones libres, pues claramente hasta el 2006 que volvió el sandinismo, jamás el frentismo jamás sacó por arriba entre el 35 y el 38% de los votos. Y eso con mucho cuidado porque ellos tenían manos sucias metidas en el Consejo Supremo Electoral, hacían el ratón loco que te mandaban a tu centro de votación y llegabas ahí, no estabas y te decían, no, es que ahora estás en aquel. Y la gente, todo para quitarle el voto a la democracia. Mientras que el liberalismo sacaba entre el 55 y el 58%. Siempre el sandinismo salía por abajo. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la lucha por el liderazgo de la oposición es ideológico o simplemente es entre los que todavía defienden al sandinismo y los que lo rechazan? Bueno, no hay duda, aparte de diferencias ideológicas que las hay, porque, por ejemplo, por citar un ejemplo muy obvio, en Nicaragua tradicionalmente, y eso no se lo tengo que decir yo a usted, que por supuesto lo sabe y su audiencia lo sabe muy bien, históricamente y tradicionalmente la gran división fue entre liberales y conservadores, en el sentido correcto de esas expresiones, ¿no? Que han ido cambiando con el tiempo. Lo que se consideró siempre como un partido conservador de un lado y un partido liberal del otro. Entonces, diferencias ideológicas de ese tipo siempre ha existido. En épocas más recientes vemos otros movimientos políticos, los demócratas cristianos, sin lugar a duda. Hay corrientes y tendencias ideológicas dentro de la democracia que se han reflejado también en la historia política reciente de Nicaragua. Nada de esto desdice de lo que usted acaba de afirmar. Yo diría algo más. El pueblo de Nicaragua, en época más reciente a la que usted cita, don Álvaro, demostró claramente, visiblemente, su rechazo a la dictadura cuando no salió a votar en las últimas elecciones presidenciales. Es decir, yo recuerdo que la mayoría de las fuentes creíbles que analizaron esa votación expresaron que en su cálculo se había producido una abstención cercana al 80% de los votantes, lo cual quiere decir que con suerte la dictadura consiguió que un 20% del electorado acudiera a las juntas receptoras de votos. Yo recuerdo haber visto la fotografía y los vídeos de nuevo, y tengo que acudir a esos medios porque estoy fuera de Nicaragua. Yo, como muchos otros, vimos en esas fotografías y en esos vídeos
las juntas de receptoras de votos vacías y las calles vacías el día de la votación. Tan evidente fue la abstención del pueblo nicaragüense en esas elecciones presidenciales que la Asamblea General de la OEA de ese año se vio en la necesidad de decir, porque no podía obviarlo, que esas elecciones no habían sido transparentes, justas y por lo tanto no eran válidas. Tuvo que decirlo ante la evidencia fotográfica, ante la evidencia que el mundo entero que se tomó el trabajo de ver, pudo ver claramente. De manera que hay más de una manera en que un pueblo puede expresar su rechazo. En Nicaragua el pueblo lo expresó saliendo a las calles en abril de 2018 y lo volvió a expresar en la última elección presidencial, en virtud de la cual Daniel Ortega pretende continuar en el poder ilegítimamente, desde luego, porque no fue una elección válida. Entonces, estamos más allá de los porcentajes que usted sitúa. Yo creo que hoy en día ni el 20% reúnen, según esos datos, no son datos míos, según los datos que cito, según los datos que recuerdo de aquellas elecciones. Es muy interesante este fenómeno porque el pueblo en su inteligencia se dio cuenta que la única forma de manifestar el rechazo que no pudiera cuestionar la dictadura fue no saliendo a las calles, a diferencia de lo que había hecho en la ocasión anterior. De Eso es correcto. yo creo que está establecido claramente que la dictadura no cuenta con apoyo popular. Ahora, ¿por qué razón los gobiernos de otros países, de países democráticos, por qué razón los organismos internacionales insisten en la unidad? Por algo sumamente evidente que estoy seguro que usted conoce, porque la preocupación de esos gobiernos y de esos organismos es saber de antemano qué ocurrirá el día que caiga la dictadura. Y no se sabe porque no hay un panorama claro de quién y cómo se va a gobernar en Nicaragua, cómo se va a mantener el orden público en Nicaragua, cómo se van a mantener los servicios básicos en Nicaragua, cuando no ha surgido aún un liderazgo que represente la voluntad del pueblo nicaragüense. No ha surgido porque no ha surgido, porque hay no uno, sino por lo menos media docena de liderazgos que aspiran a tal representación. Es tan sencillo como eso, no es mucho más complejo. Ahora, lo que sí es complejo, don Álvaro, si usted me lo permite, es cómo lograr esa unidad, y en eso yo no tengo ninguna receta mágica. No tengo ninguna receta mágica y voy a ser sumamente franco, particularmente por respeto a su audiencia. Nosotros los cubanos exiliados, como yo, que soy un cubano exiliado de mi país, y por lo tanto simpatizo muchísimo con la situación de ustedes, los nicaragüenses exiliados, porque estamos en una situación que compartimos, por desgracia. Nosotros también pasamos por estas divisiones políticas y por eso estamos aquí después de tantas décadas. Y por eso estamos todavía, los que quedamos, luchando en contra de esta dictadura sin haber logrado sacarla del poder. Entonces, mientras los nicaragüenses no acaben de entender que no es la luz verde de nadie, no es la luz verde de la OEA, ni de las Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, ni del gobierno de los Estados Unidos, ni el de Francia, ni de Inglaterra, ni de Suiza, ni de ningún otro. No es la luz verde famosa la que hay que estar esperando. Lo que hay que hacer, lo único que cabe hacer, es unir la fuerza de los nicaragüenses en la diáspora y en el exilio, que gente capaz, gente inteligente tienen ustedes de sobra, señores. Los tienen, están ahí, basta escucharlos, basta que se escuchen entre ustedes.
Esa gente tiene que actuar de manera coordinada, de manera conjunta, para hacer sentir el peso de todos ustedes ante esos gobiernos y esos organismos que van a prestar atención cuando vean un panorama que les indique que el día de mañana en Nicaragua, cuando caiga la dictadura, no tendremos una repetición del espectáculo, para ser muy franco, que estamos viendo hoy en el exilio nicaragüense. Yo creo que usted tiene mucha razón, pero también creo que me gustaría hacerle un par de observaciones, doctor Belt. No podemos negar que a la oposición se le obligó, de una forma, decirlo, a irse al exilio. Porque no podemos hacer proselitismo en Nicaragua, nos echan presos. Pero yo viví eso. Yo me acuerdo, poquito antes de irme al exilio, en febrero de 2021, por tercera vez, me recuerdo ir a un centro comercial en Managua y habían antimotines de la policía adentro del centro comercial. Y andaban por todos los pasillos y lo que creaban era una incertidumbre, una inseguridad, y todo para prevenir focos de protesta. Como usted bien dice, la juventud se expresó bien claro en Managua. Hay que recordar que Nicaragua es un país joven. Creo que, no me recuerdo la cifra exacta, pero algo como el 60% de la población es menor de 30 años. Algo por ahí va la ecuación, pero indiscutiblemente la juventud es el futuro y esa gente está siendo maltratada por todo el país. Ahora esos antimotines o policías están no solo, han identificado a los opositores en las áreas rurales donde han ido colonos del gobierno a hostigar, a aterrorizar y hasta matar a dueños de propiedades humildes. Ya esto no es contra un terrateniente millonario, esto es contra el pequeño agricultor, clase media rural, que están siendo aterrorizados para que se vayan de sus propiedades y haya una algún tipo de, bueno, hay un robo básicamente de propiedades. Eso se lo digo yo, que me he encontrado con tenerle que ayudar a gente. Yo tengo amigos, no voy a decir a dónde, ni cómo, ni nombres, pero tengo amigos que me llaman rutinariamente, día por medio, pidiéndome ayuda a gente que está saliendo de Nicaragua en puntos ciegos de ambas fronteras para poder sobrevivir la persecución del sandinismo. Entonces, es muy difícil ir a hacer proselitismo en Nicaragua bajo las condiciones actuales. Hay 7 leyes que hicieron exclusivamente para prevenir una oposición, judicialmente hablando. Ahora bien, en la parte de la OEA hay mucha crítica. Usted habló de la OEA teniendo que admitir que el proceso electoral, el último proceso electoral, fue incorrecto. Bueno, ¿qué opina usted sobre lo que muchísimos exilados nicaragüenses consideran la inacción de la Organización de Estados Americanos en cuanto a expresar su rechazo y actuar en contra de las políticas criminales del régimen Ortega Murillo? Es más, el trato brutal en contra de dicha institución, expulsando al equipo in situ, al equipo que tenían, confiscando la sede diplomática de la OEA en Managua. Si a ustedes les hicieron, ustedes siendo la OEA, les hicieron eso, imagínense lo que nos haría a nosotros. Entonces, nos sentimos como que la OEA, por contraste a 1979, donde le dieron una carta democrática al general Somoza,
por muchísimo menos daños de lo que había existido en aquel tiempo versus hoy en día en Nicaragua. La gente se siente como que, porque yo personalmente fui por lo menos 7 meses antes de que Nicaragua se fuera, le mandaba el grupo de nosotros, que somos miles de nicaragüenses, a través de la Alianza por la Libertad de Nicaragua, fuimos a Washington y yo personalmente entregué la carta al secretario Almagro, donde se le explicaba toda la historia que nos condujo a pedirle la deslegitimación de este Estado después que ellos mismos habían dicho que las elecciones no fueron legítimas. Entonces, esa inacción es la que el pueblo resiente, porque como dice usted, es el pueblo el que tiene que buscar su solución, pero si las instituciones que están ahí para ayudarle al pueblo no ayudan, entonces hay un rechazo hacia la institución. ¿Qué me dice de eso? En primer lugar, don Álvaro, como soy nuevo para la audiencia de su programa, es bueno que sepa la audiencia, como estoy seguro que usted lo sabe, que yo he criticado la falta de acción de la OEA más de una vez. Es más, lo he hecho muchas veces, pero lo he hecho en otros programas donde me han invitado tan amablemente como me ha invitado usted hoy. Yo he comparecido en muchos programas, puedo decir muchos porque son muchos, programas de la prensa nicaragüense en el exilio, de diferentes medios de la prensa nicaragüense en el exilio. Y en esas ocasiones, no en todas absolutamente, porque no siempre se ha tratado el tema de la OEA, pero cada vez que se ha tratado el tema de la OEA, he sido severamente crítico de la falta de acción de esta organización en la cual trabajé por casi 40 años. El hecho de que yo haya sido funcionario de la OEA, como lo fui, y me agradezco la oportunidad que me brindaron en la OEA de trabajar allí y la agradeceré siempre, fue una experiencia valiosa para mí, pero ese hecho no significa que yo soy un defensor incondicional de la OEA. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces en público, como acabo de recordarle, que la OEA no ha actuado en el caso de Nicaragua como correspondía. Un órgano de la OEA que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos principales de la OEA según la Carta Constitutiva de la OEA. Sí cumplió con su deber cuando señaló en Nicaragua las primeras y gravísimas violaciones a los derechos humanos que que se fundamentan en el asesinato de más de 300 personas, asesinatos de civiles por fuerzas paramilitares y policiales de la dictadura nicaragüense. La CIDH cumplió con su obligación. Lo que ocurre es que en la OEA existen órganos políticos. Uno es el Consejo Permanente, que funciona en Washington y se reúne todos los meses, generalmente 2 veces por mes, a veces más. Y el otro es el órgano supremo, que es la Asamblea General, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores que se reúne de ordinario una vez al año, pero puede reunirse más frecuentemente en sesión extraordinaria. En los órganos políticos de la OEA, los que deciden cómo se expresa la organización, cómo actúa o no actúa, son los gobiernos de los países miembros. No es una autoridad superior, no es el secretario general, no es el presidente del Consejo Permanente, no es el presidente de la Asamblea General. Son los gobiernos quienes votan en esos órganos políticos y deciden si van a decir A, B o C con respecto a una situación determinada. Y son muchos de esos gobiernos los que han impedido que algunos
que querían ser mucho más enfáticos con respecto a los abusos de la dictadura y a las violaciones que ha llevado a cabo la dictadura a la vista de todos, a la vista del mundo, no han podido lograrlo los países, los gobiernos que han querido hacerlo, por la renuencia de otro número de países que por una serie de razones políticas defienden, aunque solapadamente, a la dictadura nicaragüense. Ya más recientemente les ha resultado imposible mantener esa defensa y por eso hemos visto votaciones sobre Nicaragua que han contado con el consenso, es decir, con la no oposición de ningún país, ni siquiera los más aliados de la dictadura. Pero eso no significa nada porque en definitiva son declaraciones las que han sido aprobadas en esa forma, es decir, por unanimidad, y no son acciones contundentes. Entonces, yo no solo comprendo la frustración de la audiencia y la frustración del público nicaragüense a que usted acaba de hacer ilusión, es que la comparto y lo digo con claridad y no lo digo aquí en su programa por primera vez, don Álvaro, lo he dicho más de una vez y ahí están grabados los programas para que lo dude, que se tome el trabajo de buscarlo y verá cuántas veces he criticado yo la falta de acción de la OEA. Entonces no hay que perder las esperanzas, lo que hay que hacer es mostrar la fuerza que tiene el exilio nicaragüense, porque estoy de acuerdo con usted completamente que no podemos pedirle al pueblo nicaragüense bajo una dictadura feroz que se exprese. No podemos pedirle sacrificios al pueblo nicaragüense más de los que ha hecho ya. No podemos pedirle más muertos a los nicaragüenses. No podemos. Ahora sí podemos pedirle unidad a ustedes, los que están representando diferentes sectores aquí. Unidad que es combatida desde dentro por algunos grupos y por algunas personas del mismo exilio. En eso también estoy de acuerdo con usted. Y le digo más, desunión o falta de unidad, pero es desunión, que fomentan algunos gobiernos que no tienen interés en que haya una fuerza unificada de los nicaragüenses, porque son muchos nicaragüenses los que están hoy en el exilio, que el día que se unan todos en la forma que logren ustedes los dirigentes, esa presión la van a sentir gobiernos que preferirían no tenerla, para ser muy claro con usted y con su público. Gracias, doctor. Mire, yo soy alguien que cree mucho en lo que usted acaba de decir y se lo voy a traducir a mi manera. Creo que nosotros en la vocería en unidad de la oposición, que es una organización de 6 organizaciones como la que yo formé, que se llama la Alianza por la Libertad de Nicaragua, donde yo tengo literalmente en el celular de la Alianza miles de afiliados que me han mandado su cédula, me han mandado su mensaje y constantemente estoy hablando con ellos. Eso es lo que yo hago más que nada, comunicarme a través del WhatsApp. Y ahora ese grupo de gente se ha afiliado a esta organización que hicimos en la vocería, que se llama el Partido Liberal de Nicaragua. La idea siendo lo que usted nos aconseja: trabajemos en nuestro camino para llegar a Nicaragua. Olvidémonos de la OEA, de los americanos, trabajemos en nuestros intereses. Y lo comprendo y lo comparto, de tal forma que nosotros en la vocería hemos logrado un proyecto de empadronar, como usted bien hizo alusión, hay más o menos 1.800.000 o más tal vez de nicaragüenses viviendo fuera de su patria. Y le digo eso porque yo hablo y recibo mensajería de todo el mundo. Creo que hay algo como, si no me equivoco, 18 países donde hay nicaragüenses que son miembros
de la Alianza por la Libertad. Entonces, todas las 6 organizaciones con miles de afiliados nos unimos bajo el paraguas de la vocería, y en la vocería se formó el partido. Entonces comenzamos a trabajar en el proyecto de empadronar, porque fíjese que hay casi 1 millón de nicaragüenses en los Estados Unidos que son nicaragüenses americanos, como lo soy yo. Eventualmente en el exilio original llegué al momento donde tuve que hacerme americano o iba a pagar una barbaridad de impuestos que no venía al caso. Entonces, hoy en día, sobre todo los que salieron después de 2018, que ascienden entre 700 y 800 mil nicaragüenses, estamos haciendo el proyecto para atraer a esa gente, porque asumimos, doctor Belt, que en una nueva Nicaragua, primero tenemos que tomar en consideración que no se trata de llegar y despedir a todo el mundo, bajo ningún punto. El trabajador del Estado, el hombre que mantiene, que en la aduana, en el aeropuerto, esa gente tiene su trabajo seguro y no hay razón de despedir a esa gente. Si son líderes políticos, se les advierte: aquí se acaba la política. Ustedes le trabajan al Estado y el Estado es de todos los nicaragüenses. Pero tiene que haber ciertos ajustes. Por ejemplo, la Constitución de Nicaragua entretiene el artículo 122. El artículo 122 de la Constitución dice que se le permite al nicaragüense, ciudadano nicaragüense, residente o en viaje de turista en el exterior, que pueda ejercer el derecho del voto. Para poder hacer eso en una Nicaragua en el futuro, se tiene que comenzar desde ya a empadronar. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en la vocería. Tenemos un proyecto que es costoso porque requiere mucho tiempo en computación y qué sé yo, donde tenemos que reconocer que el 25 al 26% de la población de Nicaragua está fuera del país. Y ningún gobierno ha querido echar a andar los requisitos que demanda el artículo 122. ¿Y por qué? Porque la presencia del sandinismo lo ha vetado. Porque saben que en la gran mayoría de ese 25% de la población está en contra de ellos. Por eso es que no se ha hecho. Pero, de vuelta, tenemos que asumir que algún día en Nicaragua vamos a tener una democracia donde se pueda hacer, y no a través de pactos, que fue el error, don Guillermo, de los arreglos de paz del 90. Nos obligaron a convivir con una... Es como si que yo le digo a usted: ok, don Guillermo, puede dormir en este cuarto, pero ahí en la otra cama está el asesino. Usted no va a cerrar los ojos, usted no va a dormir. Y eso es lo que nos hicieron los genios que negociaron la paz en 90. Ignoraron a la contra, que pusieron la sangre en sus vidas. Los desarmaron, les perdonaron al sandinismo todo lo que se habían robado y todos los crímenes que se hicieron. Los dejaron armados en la policía, en el ejército, y dijeron: bienvenidos a Nicaragua, están aquí conviviendo con el asesino. Por supuesto que eso no sirvió. Entonces, en el futuro, nosotros queremos llegar armados. Por eso es que yo impulso la vocería en unidad, porque sé las personas que me están ayudando, que estamos tratando de hacer el esfuerzo de tener la estructura para que los nicaragüenses, como bien usted recomienda, nos podamos unir. Y todas esas organizaciones que andan diciendo que son líderes, vengan aquí, que sus liderazgos no se les va a borrar, pero es indispensable. Entonces la pregunta que le hago a usted es: ¿usted cree que es importante de parte de nuestras organizaciones hacer estos esfuerzos que tal vez se ven inocuos o innecesarios hoy en día en el exilio, pero que en un futuro, viendo hacia el futuro, de cara al futuro en Nicaragua, van a ser indispensables para que no haya robo de elecciones, robo de votos, de boletas y cosas por el estilo? ¿Usted cree que es importante?
Claro que sí, es sumamente importante y me parece sumamente interesante que estén en esa labor de empadronamiento porque es una de las cosas que evidentemente se hacen indispensables porque lamentablemente el número de nicaragüenses en el exterior, en el exilio, cada vez va en aumento. Lamentablemente porque es una tragedia que los nicaragüenses no puedan vivir en su propio país y tengan que salir al exilio. Es lógico que a ningún gobierno, sea el que esté de turno en ese momento, le interesa mayormente que los exiliados puedan votar, porque el que se exilia es porque obviamente no está de acuerdo con la situación existente en el país en ese momento. Básicamente no estaría de acuerdo con el gobierno que esté en ese momento en el poder. Entonces los gobiernos ven con desinterés, como mínimo, el voto desde el exilio o el voto en el extranjero, como podemos llamarle. No es necesario que esté formalmente exiliado una persona, basta con que esté en el extranjero para que conserve su derecho, y usted ha citado la disposición constitucional aplicable en Nicaragua que permite el voto en el extranjero. Es hora de que eso se cumpla. Usted ha señalado muy bien que para poder llegar allá, aparte de la voluntad política, hace falta tener como mínimo el padrón de las personas que se encuentran en el extranjero para que puedan ejercer derecho a voto. De manera que a mí me parece una labor encomiable, algo sumamente práctico, algo que va dirigido a conceder o a reconocer, más bien no conceder, porque los derechos los tiene y los tiene por la Constitución y los tiene además por el derecho natural, simplemente a reconocer el derecho que tiene todo nicaragüense, donde quiera que se encuentre, de emitir su voto. De manera que yo celebro ese esfuerzo que usted relata y le deseo el mayor de los éxitos a usted, a su movimiento. Le agradezco mucho la invitación. Le pediría su comprensión para retirarme porque nos hemos extendido un poco más allá. Muy grato para mí tener la oportunidad de conversar con usted y con su audiencia, pero el hecho es que hay compromisos que no esperan. Yo tengo uno de ellos esta mañana, ya voy con un poco de retraso y tendría que, con su venia, despedirme de su audiencia. De nuevo, agradeciéndole por la oportunidad de conversar con la gente que lo sigue, con la gente que lo ve, con los nicaragüenses, todo. Yo trato de comparecer cuando me invitan. Lo he podido hacer por la generosidad de los nicaragüenses en más de un medio, como dije al comienzo, de la prensa nicaragüense en el exilio, la cual tiene mi mayor respeto y admiración. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la audiencia por su paciente atención a estas consideraciones que hago simplemente como amigo de los nicaragüenses. Gracias, doctor. Antes que se me vaya, le agradezco sinceramente porque yo sé que usted ha sido alguien que ha apoyado siempre la democracia en América Latina, verdaderamente, con todos los años que usted pasó en la OEA. Como punto de cierre, solo le quiero recordar algo que me es irónico. Mi padre prestó el territorio nacional para ayudarle al pueblo cubano a recuperar su país a través de la invasión de Bahía Cochinos. Eso ya sabemos qué sucedió en la historia, desafortunadamente, pero nuestro espíritu y nuestro amor por el pueblo cubano ha sido claramente muy enfático, sobre todo en mi familia, en mis antepasados. Y me parece increíblemente irónico que hoy en día la dictadura de los Ortega Murillo
está prestando el territorio nacional no para hacerle un bien a un pueblo hermano, sino que para enriquecerse ellos en millones de dólares que cobran para permitir el trasiendo de seres humanos a través de Nicaragua hacia los Estados Unidos, que es un acto ilegal e ilícito. Qué ironía la de la vida, ¿ah? Así es, así es. Y nosotros los cubanos del exilio reconocemos siempre y recordamos con afecto siempre el apoyo que recibimos en aquella ocasión de Nicaragua, de los nicaragüenses. Lo reconocemos y lo recordamos siempre. Hemos tenido ocasión quizás en algún momento de reciprocar ese afecto. Yo recuerdo cuando médicos cubanos en ejercicio en los Estados Unidos y particularmente en la Florida viajaban por su cuenta los fines de semana, no podían hacerlo durante la semana porque tenían su trabajo profesional, pero los fines de semana viajaban a los terrenos de la retaguardia, obviamente, de la lucha contra el sandinismo para asistir a los heridos. Recuerdo eso muy bien y no fue más que una muestra de la amistad entre dos pueblos y eso va por encima de cualquier circunstancia política que en definitiva son transitorias. El afecto y el respeto de pueblo a pueblo entre el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense está a la vista de todos los que quieran saber un poco, no de historia antigua, de la historia reciente de su país, don Álvaro, y del mío. Muchas gracias de nuevo. Gracias y muy buen día. Saludos. Y a la audiencia le digo, solo tengo un par de comentarios más para cerrar el programa, pero creo que es importante que notemos algo, que la política norteamericana está cambiando radicalmente cada minuto. Hay mucha deferencia, mucha interferencia relacionadas con la candidatura de la actual vicepresidente, la Kamala Harris. Hay incluso una oposición y objeción fuerte de parte de muchos demócratas. Incluso hoy leí que Black Lives Matter, el grupo revoltoso que hizo todas los incendios y las barbaridades que hicieron en el año 2020 cuando Trump era todavía presidente, ese grupo se opuso a la candidatura de la Kamala Harris. Y yo creo, en lo personal, que el presidente Trump va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí faltan 3 meses y medio y sí la convención demócrata no se ha hecho todavía en Chicago el 19 de agosto, pero yo creo que no hay forma como la Kamala Harris, si ella es la candidata, le pueda ganar a Trump. Ella es indiscutiblemente, habla muy bien, tiene buena labia, ha sido una abogada y fue por años indiscutiblemente procuradora de justicia en San Francisco, pero la historia detrás de todo eso es peligrosísima. Es una mujer de izquierda. Fíjense que en el Congreso de los Estados Unidos la votaron como la senadora más izquierdista que Bernie Sanders. Esta mujer es peligrosísima y les advierto a los americanos, no se engañen. Vean, yo soy una persona que estoy en contra del aborto, simplemente por mi educación cristiana. Punto. Tengo el derecho de hacerlo y no se lo impongo a nadie, que es el cuentecito que meten las personas a favor del aborto que nosotros queremos imponer. No. Hay una diferencia entre imponer y otra diferencia con tener leyes que tienen márgenes de que no cruzarse. Por ejemplo, usted puede ir en la carretera manejando en la 75 aquí en la Florida a 70 millas por hora. Dicen los que están en contra.
nos quieren imponer la velocidad. No, esas son las leyes. No es que te quieran imponer el no aborto, es que el aborto en California, Nueva York, Illinois, en otros estados, es posible hasta el 9º mes incluso. O sea, una criatura ya formada con ojos, sangre, todo independiente, que puede nacer a los 9 meses, en esos estados, la Kamala Harris está de acuerdo que entre un cirujano y de hecho mate a la criatura. Le mete un punzón en el cerebro adentro de la madre y ese es el aborto. Ahí salen pedazos porque la madre no lo quiere. Eso es un crimen aquí y en Cafarnaúm. Y me vale un comino quien no esté de acuerdo conmigo. Eso es un crimen. Otra cosa fuera, si al inicio la madre fue violada o su vida va a perecer por este embarazo. Esas son razones médicas, pero un momentito, un embarazo normal que a los 9 meses decide la madre, no quiero esta persona que tengo ahí adentro, no es correcto. Y esa es la teoría de la Kamala Harris. Esta mujer es peligrosísima y no se dejen engañar con la labia que tiene porque es especialista en hablar como toda buena izquierdosa. ¿Ah? Señores, hemos llegado al fin del programa. Les agradezco su atención. Es ahora más que nunca la necesidad de unirnos y les pido por favor, y ahí está el número del Partido Liberal con el cual se pueden afiliar. No les cuesta un centavo, es totalmente privado, secreto y es importante para ir uniendo a nicaragüenses que quieren formar parte de las estructuras, que quieren ser parte del día de mañana que volvamos a Nicaragua, o si están aquí puedan votar en el exilio. Esos son los esfuerzos que estamos haciendo nosotros. Esperamos que el presidente Trump gane y esperemos que con esa ganancia Nicaragua vuelva a ser la república donde yo nací. Buenas tardes y muchísimas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.